Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de Iglesia Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, California. Mi nombre es Oscar Chávez, pastor de la Iglesia Amor y Restauración. Nos sentimos bendecidos que nos deje entrar en sus hogares en este día del Señor. Gracias por estar con nosotros, para que juntos podamos adorar a nuestro Dios y Rey, y juntos también podamos escudriñar su palabra con el deseo de ser transformados a su imagen. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que están con nosotros en todo Estados Unidos, Florida, Texas, Nueva York, Oregon, en la Unión Americana, en Tijuana, también en México, Ensenada, Distrito Federal, en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, nuestra familia nicaragüense, Sudamérica, nuestra familia en Ecuador, Argentina, Colombia, Santo Domingo, Puerto Rico. Dios bendiga a todo latino en cualquier parte del mundo que usted está con nosotros. Hemos venido a adorar al Señor, quien es merecedor de toda adoración, a aquel que todo cambia en nuestras vidas con una sola palabra. ¿Por qué no se lo decimos juntos? Expresémosle desde lo más profundo de nuestro corazón que entendemos, que comprendemos que una sola palabra de sus labios puede transformar, puede cambiar nuestras vidas. Cante con nosotros, acompáñenos con este canto, una sola palabra. Oye tu voz y huye
La verdadera transformación solo puede ocurrir cuando el ser humano tiene un verdadero encuentro con Dios. El día de hoy volvemos a nuestro maravilloso estudio en el libro de Mateo. Libro que hemos estado estudiando ya por varios tiempos, pero que nos ha edificado y nos ha llenado y ha transformado áreas de nuestra vida que han necesitado transformación en algún momento de la misma. El día de hoy estaremos enfocándonos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, en donde la palabra del Señor nos va a enseñar la historia de dos hombres que estaban con un gran problema. Estaban dominados, poseídos por demonios. Y la palabra de Cristo fue la única que les pudo dar la libertad. Algo, aparte de ellos, los estaba controlando. Y la palabra del Señor, una sola palabra, puede transformar la vida de un ser humano. El día de hoy, nuestro tema, por lo tanto, es el poder libertador de Cristo. Bienvenidos a aquellos que se han unido a nosotros durante el servicio, durante esta pausa que tuvimos de adoración. Es una bendición que también ustedes se puedan unir a nosotros para ir a la palabra de Dios en este precioso día del Señor. Quiero comenzar por preguntarle hoy a cada uno de ustedes, y tómelo de una manera directa. Estoy hablando con usted directamente. Quiero comenzar por hacerle una pregunta. ¿Quién controla su vida? ¿O qué controla su vida? Muchos de nosotros quizás diremos, no, de mi vida nadie la controla. Yo tengo el control de mi vida, pero la realidad de las cosas es que no es así. Hay muchas cosas o personas que pueden tener control de nuestras vidas. Por ejemplo, si te hago la pregunta, ¿quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita en algún momento la tranquilidad en tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Un antiguo amor? ¿Tu suegra? ¿Tu jefe en el trabajo? Podríamos escribir toda una lista de sospechosos o culpables, de cosas que controlan nuestra vida. Y es que, como seres humanos, muchas veces nosotros permitimos que algo o alguien tome el control muchas veces de nuestras vidas. En algunas ocasiones, tú mismo le entregas el control de tu vida a otras personas. ¿Cuántas veces has hecho algo en contra de tu propia voluntad para evitar que otro se enoje? Tú no quieres que otra persona se enoje y haces lo que es la voluntad de ellos. Ellos están controlando tu vida. De alguna manera, estás permitiendo que alguien o algo controle tu vida. En otras ocasiones, tu propia persona le das el control de tu vida, tus sentimientos, tus emociones, ya sean positivas o negativas. Tus emociones que controlan tu vida, y la vida misma se puede volver muchas veces en un desastre incontrolable cuando nosotros dejamos que algo más que Dios controle nuestras vidas. Y cuando digo que muchas veces tú mismo le das el control a tu vida, de tu vida, a tus emociones, le puedes dar el control muchas veces a tu enojo. Hay personas que son controladas por su enojo. Hay personas que son controladas por la ira. Hay personas que son controladas por el miedo. Pasan con miedo todo el tiempo. Esos que son controlados por el enojo, por cualquier cosa se enojan. Hay personas que son controladas por malos pensamientos o pensamientos negativos. Y así sucesivamente, muchas veces como seres humanos permitimos que algo más que Dios controle nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo es que esto sucede? Cuando tú no le permites a Dios que Él tenga el control total de tu vida, porque somos nosotros los que cedemos el control a algo o a alguien. Y muchas veces nosotros mismos podemos decir, no pastor, pero yo sé que yo le doy el control de mi vida a Dios. Y lo decimos con nuestras palabras, pero con nuestras acciones actuamos totalmente diferente, como que si no es Dios el que tiene realmente el control de nuestras vidas. Por eso, siempre alguien o algo controla tu vida. ¿Tú sabes qué o quién está controlando tu vida en este momento?
Si te pusieras a pensar por un segundo, por un minuto aunque fuese, y te pusieras a analizar, cuando haces las cosas, ¿por qué las hace? ¿Quién te controla? ¿Quién te manipula? ¿Qué cosa te impulsa a hacer aquellas cosas que quieres hacer o a hacer aquello que muchas veces no quieres hacer? Sabes que el apóstol Pablo decía que a él muchas veces el pecado que vivía en él lo llevaba a hacer cosas que no hacía. Era porque habían momentos, porque como seres humanos somos imperfectos, habían momentos, según Romanos capítulo 7, que el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Quiere decir que aún en la vida del apóstol Pablo, habían cosas que controlaban su vida por momentos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. La pregunta nuevamente es, ¿tú sabes qué cosas o qué personas tienen control de tu vida? Pero quiero que seas sincero en la respuesta. Porque por esa respuesta, hoy, esa respuesta te ayudará a dar el primer paso a la liberación. ¿Cuál es el primer paso a la liberación? El primer paso a la liberación es la aceptación. ¿Qué o quién controla mi vida? Aceptación de qué posiblemente es lo que está conduciendo mi vida. En nuestro pasaje el día de hoy, en nuestro estudio en Mateo, hemos llegado a esta sección donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con dos hombres que estaban totalmente controlados por algo más. Estaba fuera de su propio control sus vidas. Estaban siendo controlados ellos por otra cosa que no eran ellos mismos, ni mucho menos Dios. No estaban siendo controlados por Dios, y aquellos que los controlaban estaban destruyéndolos a ellos mismos. En otras palabras, la cosa o las cosas o los demonios, en este caso, del contexto que vamos a leer, que controlaban la vida de estos hombres, estaban destruyendo a estos hombres. Y es que la realidad de la vida es que hay muchas cosas en la vida que si tú les permites el control de tu vida, te pueden ir destruyendo sin darte cuenta. En este caso de estos hombres, los demonios estaban controlando su vida. De hecho, la palabra de Dios lo cuenta así. Y este pasaje se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al versículo 34. Pero también es narrado en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Pero en el Mateo, en el texto que nos corresponde hoy en día, lo dice de esta forma. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, recuérdense que en nuestro último estudio Jesús iba en el lago, y en el lago les tomó la tormenta y probó la fe de sus discípulos. Ahora, cuando finalmente llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, donde vivían los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Veniste aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia de ahí, había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: «Si nos expulsas», o sea, si los expulsaba de aquellos hombres, «déjanos entrar a los cerdos». Jesús les dijo: vayan a los cerdos». Los demonios salieron de los hombres y entraron a los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido. Yo pienso que al contar ellos lo sucedido, usted pensaría: se han de haber puesto muy contentos. Han de haber estado alegres los gadarenos. ¿Por qué? Porque habían sido liberados aquellos hombres que estaban viviendo en los sepulcros. Pero dice aquí que comenzaron a contar lo sucedido, y en vez de alegrarse, dice, todo lo que había sucedido lo contaron, todo lo que había sucedido con los endemoniados. El último verso 34 dice: entonces todos los del pueblo
salieron a donde Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Le pidieron que se metiera a la barca y se regresara por donde había venido. Qué cosa más triste la reacción de esta gente. Pero Jesús viene llegando de la tormenta. Jesús acababa de salir de la tormenta, acababa de haber calmado el mar y los vientos, y antes de la tormenta Jesús había estado llevando a cabo sanidades. ¿Recuerdan esto? Y ahora al llegar a la orilla, finalmente después de la tormenta, salen corriendo estos dos de los sepulcros que estaban siendo controlados por demonios mismos. La obra de Dios nunca termina. Jesús traía una cosa tras otra. Jesús había estado sanando personas, había estado predicando un sermón en el monte, había estado sanando personas, había venido en la barca, quería descansar un poco y no pudo descansar porque los discípulos se atemorizaron en medio de la tormenta, y ahora nada más se sale de la barca y salen estos dos endemoniados. Habían necesidades. Estos dos hombres estaban en una situación bastante fuerte, bastante mal situación en sus vidas. Estaban siendo controlados por algo más que ellos mismos. No tenían vida normal. Estos hombres no podían escoger, ya que los demonios eran quienes controlaban su vida. Y cuando algo más controla la vida de un ser humano, es difícil que el ser humano tome una decisión y escoja lo que es correcto. Y en ese momento, cuando Jesús llega al lugar correcto, a la hora correcta, llega para dar libertad a aquellos que estaban cautivos por los demonios. Y es que una cosa que es maravillosa de nuestro Dios es de que Jesús siempre está a tiempo. Jesús nunca llega tarde. Muchas veces nosotros pensaremos que Jesús llega tarde, pero no, Dios siempre está a tiempo. Somos nosotros los que muchas veces nos desesperamos. Pero en este pasaje, la palabra de Dios nos muestra unos de los ataques más despiadados que pueden tener los demonios, porque los demonios son reales. Así como Dios es real, Satanás es real. Así como los ángeles que sirven a Dios son reales, los demonios o ángeles caídos que sirven a Satanás también son reales. Este pasaje nos muestra uno de los ataques más despiadados de los demonios en la vida de los seres humanos: la posesión demoníaca. En el Nuevo Testamento vemos varios casos de personas que fueron poseídas por demonios. Pero en este caso específico nos muestra un claro cuadro de cuán terrible es la condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de ver una persona poseída, es lo que menos quiere ver. Los demonios pueden arrastrar a una persona a extremos totalmente horribles, donde la persona se autodestruye a sí misma. Sí, esas son obras de demonios mismos que están rondando la tierra. Es importante entender que un verdadero cristiano no puede ser poseído. Y quiero aclarar eso antes de continuar con este mensaje. Un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. Usted dirá: pastor, pero ¿cómo es esto que un cristiano no puede ser poseído? No digo uno que dice ser cristiano, digo un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu, dice que hemos sido bautizados con el Espíritu. Y cuando usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios toma posesión de su vida, y el Espíritu Santo de Dios no le va a compartir con ningún otro espíritu, mucho menos un espíritu maligno. Por lo tanto, un cristiano no puede ser poseído, pero sí, los demonios pueden molestar a un cristiano, pueden influenciar el pensamiento de un cristiano, pueden tentar, pueden poner pensamientos negativos en la mente de un cristiano. Todo depende de cuánto lugar tú le des, de cuánta oportunidad tú le des al enemigo y a sus demonios, para poder influenciar o poder ser esas cosas o esos pensamientos negativos que vienen a ser muchas veces parte de tu vida, pero no puede ser poseído. Para que los demonios posean a una persona, como por ejemplo para que los demonios llegaran a poseer a estos hombres, de alguna manera estos dos hombres tuvieron que haber abierto una puerta del ocultismo
en algún momento en sus vidas. Y muchas de las personas que hoy en día incluso experimentan posesión de demonios han sido personas que en algún momento de sus vidas han abierto una puerta al ocultismo. Muchas veces pueden ser personas que han hecho algún juego como la famosa Ouija, posiblemente abrieron una puerta para que los demonios también jugaran o los maltrataran y llegaran a un punto de poseerlos a ellos. Por ejemplo, cosas como hacer hechicería, hacer brujería, la adivinación, son puertas que se abren. Y si una persona no tiene el Espíritu de Dios, entonces es fácilmente poseída por los mismos demonios. Y una vez que la persona es poseída, la persona es controlada por los mismos demonios. Y es que nosotros mismos somos quienes damos control de nuestra vida, de nuestros pensamientos o malos hábitos. Nosotros mismos abrimos muchas veces la puerta. Y en este pasaje vemos tres cosas importantes del por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos en nuestra vida. Vemos tres cosas importantes que podemos aprender. Veamos estas tres cosas que nos enseña este pasaje. Lo primero que podemos ver en este pasaje es que es importante reconocer que todo ser humano, sin excepción, es controlado por algo o por alguien. Todo ser humano, como lo dije al principio, es controlado por algo o por alguien. Cuando Jesús llega a la región de Gadará, donde vivían los gadarenos, le salieron al encuentro estos dos endemoniados. La Biblia los describe. Vean ustedes cómo los describe en los versos que leímos anteriormente. Los describe como feroces y violentos. O sea, el control que aquello tenía o que los demonios tenían sobre ellos, los hacían feroces, los hacían violentos. Es como cuando una persona es controlada por su ira, es controlada por el enojo. Y esas cosas, puede ser el odio, puede ser que ese control te lleve a ser una persona feroz y violenta. Pero estos dos eran controlados por los demonios y eran hechos feroces y violentos a tal punto que nadie podía pasar por aquel lugar. Feroces en gran manera, dice la palabra de Dios, tanto que nadie podía pasar por el camino. Estos endemoniados estaban experimentando, por obra de los espíritus malos, una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado, según el libro de Marcos capítulo 5 versículo 4, los habitantes de Gadará habían tratado de aprisionarlos hasta con cadenas, pero estos las habían hecho pedazos. Imagínese usted cómo los demonios tenían el control sobre estos dos hombres. Es más, de hecho, Marcos 5:4 dice, porque muchas veces había sido atado. Habla de uno de ellos, habla de uno de los dos endemoniados. Y dice que uno de ellos había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Cuando algo controla la vida de un ser humano, y esa persona no da control de eso que te está destruyendo a ti mismo, no das el control a Dios, no te das ni cuenta la fuerza de destrucción que aquello está teniendo en tu propia vida. Y cuando está destruyendo tu vida, muchas veces destruye tu vida, destruye la vida de tus hijos, destruye la vida de aquellos que están cerca de ti. Es tremendo. El comportamiento de estos endemoniados era totalmente aterrador. Tal, y como lo describe Marcos en el mismo capítulo 5, versículo 4. Dice Marcos 5:4, y siempre de día y de noche. Estos endemoniados andaban dando voces por los montes, o sea, andaban gritando como locos. Es que ellos no tenían control de ellos mismos. ¿Has visto tú a una persona que es controlada por la ira? Que de repente se enoja y nadie le puede controlar. Nadie le puede decir qué hacer o qué no hacer. Estos andaban por ahí gritando por todos lados, al punto que se herían con piedras. Hay personas que practican eso de cortarse. No es normal. No es normal. Y muchas veces Satanás mismo tiene control sobre esas cosas.
Y de acuerdo a Lucas, dice que no solamente, en Marcos dice que se cortaban y que andaban gritando. De acuerdo a Lucas capítulo 8, versículo 27, quien también narra la misma historia desde el ángulo de Lucas, dice, de acuerdo a Lucas, que ellos andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esa terrible condición. Lucas 8:27 dice de esta forma: al llegar él a la tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que vivía en los sepulcros. Ahora, basado en este cuadro que estamos viendo de la palabra de Dios en el libro, en cada uno de los evangelios, basado en el cuadro retratado por los evangelistas de estos endemoniados, podemos ver lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los mismos seres humanos. Su deseo, el deseo de Satanás, es siempre de destruir las vidas y no descansa hasta ver al ser humano arruinado. La obra de Dios hace todo lo contrario. Pero la obra de Satanás es destruir, es ver la vida de los seres humanos arruinada. Estos pobres hombres estaban completamente destruidos, sin posibilidad de tener una vida normal. Estaban siendo controlados por algo más que ellos mismos, algo más que Dios. No podían ellos tomar decisiones, sí, no podían escoger, ya que los demonios controlaban sus vidas. Y vuelvo a decirlo, hay cosas o personas que controlan la vida de muchos de nosotros, de tu vida, de mi vida. Hay cosas que controlan nuestras vidas. Hay personas que controlan nuestras vidas. Pero es más importante entender que esas cosas o personas muchas veces te llevan poco a poco a destruir tu vida. Piensa por un momento, ¿qué cosas están destruyendo tu vida? ¿Qué cosas te impactan y te llenan de desánimo? A estos dos hombres, nadie les podía ayudar, porque ellos no se dejaban ayudar. Lo que controlaba, lo que llevaba a estos hombres a hacer cosas que no querían. Y muchos seres humanos, lo dije al principio, al igual que el apóstol Pablo lo menciona. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 7, también lo menciona en Gálatas capítulo 5, cuando dice que nosotros tenemos una lucha dentro de nosotros. La lucha del espíritu y la lucha de la carne. Muchas personas se dejan controlar por la carne más que por el espíritu. Muchas personas, según Romanos capítulo 7, se dejan controlar más del pecado que de Dios, que del espíritu de Dios. Ahora, es interesante pensarlo de esta forma, pero cuando nosotros le damos control de nuestra vida al pecado, como cristiano, tú no puedes ser poseído de demonios, como lo dije anteriormente. Pero sí puedes darle control de tu vida al pecado. Cuando pecas y no tienes un arrepentimiento. Y después continúas pecando y continúas pecando hasta llegar al punto de que te acostumbras a vivir en ese pecado y ya sientes que, pues, no hay problema. Esto es normal. Y le das control al pecado, por lo tanto le das control a Satanás mismo de tu propia vida. De que manipule tu vida, de que te haga sentir culpable, de que te haga sentir como que posiblemente no eres salvo. Ahora, tú tienes que cuestionar tu propia vida. Si estás viviendo una vida totalmente en desobediencia, ¿eres verdaderamente salvo? ¿Has mostrado frutos dignos de arrepentimiento de los que también Jesús y Juan el Bautista hablaron también anteriormente en el mismo libro de Mateo? Nadie podía ayudar a estos hombres. No se dejaban ayudar porque algo más los controlaba. Cuando tú dejas que algo más te controle, tienes que abrir tu corazón para permitir que alguien te pueda ayudar. Recuerda que el primer paso a la transformación es aceptar que tenemos un problema. Note que aquello que controlaba a estos hombres los estaba destruyendo. Y mi pregunta para ti es, ¿hay algo que está destruyendo tu vida? Hay algo que está destruyendo tu vida que no estás permitiendo que Jesús llegue a la orilla de tu vida para poder decirle, Señor, ayúdame. ¿A qué o a quién le estás permitiendo que tenga control de tu vida? Yo no lo sé, pero seguramente tú sí lo puedes analizar y tú sí lo sabes.
¿Será algún mal hábito que tú tienes? ¿Será tu temperamento? ¿Eres una persona llena de miedo? ¿Eres una persona llena de ambición, de vicios? Como lo dije, tu temperamento. ¿Eres una persona llena de ira, de amargura? Malos pensamientos, pensamientos negativos. ¿Qué permites tú que controle tu vida? Pero vean ustedes aquí que la esperanza no se pierde. La esperanza no se pierde siempre y cuando tú desees ver la esperanza. La esperanza es Jesús. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a la vida del ser humano necesitado? ¿Qué sucede? En el versículo 28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadará, los endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, Hijo de Dios. No eran ellos gritando, eran los demonios que los controlaban a ellos. Para que nos demos cuenta nosotros que no hay absolutamente nada de lo que Dios no tenga poder sobre en la vida. O sea que Dios tiene poder sobre absolutamente todo, aún los demonios mismos. Y los demonios reconocían no solamente que Jesús era el Hijo de Dios, pero los demonios, número 2, reconocían que Él era Hijo de Dios. Y número 2, reconocían que Él tenía el poder para hacer lo que Él quisiera con ellos. Vean ustedes mismos, Satanás muchas veces tiende a engañar la mente sin el conocimiento correcto de las personas, pensando de que Satanás tiene más poder que Dios, o piensan que Satanás los puede controlar o puede controlar ciertas cosas más que Dios. Pero aquí nos damos cuenta nosotros, aun cuando cosas difíciles en la vida están pasando, Dios no deja de estar en control. Dios se mantiene el control. El asunto es de que hay un propósito detrás de todo lo que Dios permite en la vida. Y estos estaban diciendo, no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Viniste para atormentarnos antes de tiempo? Aunque Satanás haga de las suyas en este tiempo, va a venir un momento donde él sabe que va a pagar las consecuencias de todo lo malo que ha hecho. Al igual, el ser humano tiene que entender que va a pagar las consecuencias de aquellas cosas de las cuales no ha habido un arrepentimiento en sus vidas. Y en el caso de Satanás y sus demonios, saben lo que les espera en un futuro. Y le preguntan a Jesús, ¿veniste a atormentarnos antes de tiempo? Y a cierta distancia, ellos vieron que habían muchos cerdos comiendo. Y los demonios le dijeron a Jesús, bueno, si nos vas a sacar de ellos, por lo menos mándanos, expúlsanos y déjanos que entremos a esos cerdos. Ahora, este hombre corrió. Este hombre fue a aquel que le podía dar la solución. Aquellos que lo controlaban, o sea, los demonios, sabían que Jesús tenía más poder que ellos para liberarlo. Y cuando les pregunta a Jesús, ¿cuál es tu nombre? Ellos le dicen, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Ahora, recuérdese usted de que una legión de soldados romanos, en ese tiempo, era constituida por 6,000 soldados romanos. O sea que en estos dos hombres habían por lo menos 6,000 demonios. Era una cosa terrible. Era un sufrimiento terrible el que estos hombres estaban experimentando. Y Jesús todo lo que quería era sacar al ser humano de aquel sufrimiento. Recuérdense que anteriormente había estado al otro lado. Había cruzado el mar, le había dado la lección a los discípulos de fe, para poder ir y encontrar a estos dos hombres y darles libertad. Cruzó el mar con ese propósito. Dentro del mar tuvo un propósito, era probar la fe de los discípulos. Al llegar al otro lado tenía otro propósito, era liberar a esos hombres. Era demostrarle a las personas de que Él se preocupa por el ser humano como se preocupa por tu vida también. El asunto es Jesús el que tiene control de tu vida. ¿O es tu temperamento, es tu carácter? ¿O son tus malos hábitos que no puedes soltar? ¿O son esos pensamientos malos o negativos que tienes? ¿Quién tiene control de tu vida? Aquellos hombres sabían quién los podía liberar. Este hombre tenía serios problemas, pero esos problemas no fueron algo que Jesús no pudiese
solucionar. Y yo quiero recordarte a ti, Jesús puede solucionar cada una de las cosas, pero no busques a Jesús solamente porque te solucione los problemas. Busca a Jesús primeramente porque sabes que Jesús es Dios. Y necesitas humillarte ante Dios para poder tener una relación con Dios, entender que Él te ama, entender que el amor de Dios es tan grande que envió a nuestro mismo Señor Jesucristo a dar su vida por ti para que tú puedas ser libre de la opresión, de toda esa opresión mental, emocional, sentimental, espiritual, que muchas veces te lleva a actuar de la manera incorrecta. Jesús libera a los hombres de aquello que les estaba destruyendo. No hay nada que limite el poder de Dios. Jesús cambia el propósito de la vida de estos dos hombres. Cuando tú le permites a Jesús que cambie eso, cuando tú le permites a Jesús que rompa las cadenas, entonces Jesús también cambia el propósito de tu vida. En ese momento cambia. Porque el propósito de tu vida ya no es más destruirte. El propósito de tu vida ya no es hacer más lo que te da la gana. El propósito de tu vida viene a ser el servir a Dios con tu vida, con tus acciones, con tus actitudes, sirviendo a tu familia, sirviendo a tu prójimo, ayudando a todo aquel que también en algún momento necesite ser liberado de las garras y de las cadenas que le atan al pecado, a sus malos hábitos. Jesús nos da la libertad de aquello que nos esclaviza. Y en el versículo 32 dice, Jesús les dijo a los demonios, vayan. O sea, Jesús valoró más la vida del ser humano que los cerdos. ¡Qué increíble! Jesús valoró más la vida del ser humano que los cerdos. Y digo que increíble, y usted se dará cuenta por qué en unos minutos. Digo que increíble porque en el caso de Jesús, Él valora más la vida del ser humano. En el caso de muchos seres humanos, valoran más su propia economía, su propia conveniencia, que la vida de otros seres humanos. Ahora se va a dar cuenta. Pero en el versículo 32 Jesús les dijo acerca de los cerdos, vayan. Y los demonios salieron de los hombres y entraron a los cerdos, y al momento todos los cerdos salieron corriendo y se fueron al precipicio y se echaron abajo hasta cayeron al lago, al mar, y ahí se ahogaron. Ahora una cosa más que vemos aquí es cuál fue la reacción. ¿Cuál fue la reacción o los resultados del ser humano al tener este encuentro con Jesús? Vean ustedes en el versículo 33 cuál es la reacción de muchas personas. Los que cuidaban los cerdos, dice, salieron huyendo. En vez de glorificar a Dios y decir, acabamos de ser testigos de un milagro. En vez de decir, gracias Señor porque liberaste a estos hombres, a los que les teníamos incluso miedo pasar por ahí. A los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido y todo lo que había pasado a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús y vean ustedes la reacción del pueblo. Qué lindo hubiera sido que le dijeran, Jesús, gracias, Hijo de Dios. Eres el poderoso, eres el Hijo de Dios y ahora sabemos que tenemos al Mesías con nosotros. A ellos no les importó nada de eso. A ellos solamente les importó que estaba afectándoles a su bolsillo. Les estaba afectando a su economía. Y qué triste es cuando muchas personas tienen más la tendencia a enfocarse en lo que les conviene, en aquello que es físico, económico, material, financiero, como usted le quiera llamar, antes que preocuparse por la vida eterna de las personas que se están perdiendo. Aquellas personas que muchos de ellos no se están perdiendo hasta que llegan a la vida eterna, a la otra vida. Muchos de ellos se están perdiendo y se están hiriendo y se están destruyendo a sí mismos ahora mismo. Y nosotros tenemos que aprender a valorar la vida de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Son hechos a imagen y semejanza de Dios, mis queridos amigos, hermanos. Usted tiene valor. Usted tiene valor delante de Dios. Dios le dio tanto el valor a usted que dio
a su propio Hijo para que muriese por usted, por sus faltas, por sus pecados. Ese es el valor que Dios vio al ser humano. Amó tanto al ser humano. Y dice entonces aquí que el pueblo salió y le dijo a Jesús, al verlo le rogaron que se fuera. En otro evangelio dice, le rogaron que se subiera a la barca y se fuera al otro lado de nuevo. La reacción de los habitantes de Gadará no es la que se hubiese esperado, pero describe muy bien, mis hermanos, amigos, el carácter de la mayoría de personas. Y lo digo sin respeto alguno. Describen el carácter de la mayoría de personas que valoran más sus bienes y riquezas que la vida misma humana. En lugar de estar alegres, como lo dije anteriormente, de ver que estos hombres habían sido librados y hoy estaban en los cerdos los demonios, tal y como lo describe ahí Marcos. Marcos dice que al referirse a uno de estos dos hombres, estaban consternados posiblemente por la pérdida que habían tenido de sus cerdos. ¿Por qué no se preocupaban antes por la vida de estos hombres? El ser humano no es nuevo que el ser humano sea egoísta. No es algo nuevo que el ser humano piense más en sus beneficios que en el beneficio de los demás. Es más, Marcos lo dice cuando dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Vieron a este hombre, según Marcos capítulo 5, dice que vieron a este hombre, ya no se estaba arrastrando, ya no estaba desnudo, sino que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Y en vez de dar gloria a Dios, tuvieron miedo. Pero no miedo de Dios, no miedo de los demonios. Tuvieron miedo de que estaban perdiendo su dinero al perder sus cerdos. Para estos hombres sus riquezas y posesiones eran más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoraron el milagro de Jesús en ese momento. Y mejor le rogaron que se fuera. Muchas personas hoy en día se comportan como esos gadarenos, que cuando el ofrecimiento de Cristo, de obrar en sus vidas para salvación, choca o interfiere con los intereses que tienen aquí en esta tierra, simplemente rechazan a Cristo. Es que si me hago cristiano, tengo que hacer estas cosas, tengo que cambiar mi vida, ya no puedo hacer lo que quiero hacer o lo que me da la gana hacer. Sin embargo, Marcos mismo nos dice que al partir Jesús de aquella región, uno de los hombres, uno de los dos que había sido liberado de los demonios, uno de los hombres que había estado poseído por esos demonios, quería acompañarlo. Y dice que estaba completamente agradecido por la liberación. Vean ustedes cómo unas personas están más preocupadas por su dinero, otras personas están más preocupadas por su vida propia, su vida misma. Y este hombre solamente quería estar agradecido con Dios. Cuando Dios te libera de algo como esto, de algo tan fuerte, estos hombres estaban viviendo ahí, a la intemperie. Estaban viviendo en cuevas, estaban viviendo en el lugar, en el cementerio. Estaban viviendo y se cortaban, reventaban cadenas, gritaban de noche. Estos hombres estaban viviendo una vida terrible. Pero estos hombres, cuando fueron liberados, uno de ellos se acercó a Jesús y le dijo que por favor lo dejase ir con él. Y entonces en eso el Señor Jesucristo le dice que no, que se quedara para testificar, para decirle a los demás lo que Dios había hecho por él, asegurándose así que su mensaje fuese más allá de las fronteras israelitas. Ahora, si Dios hace eso por ti, tú tienes una responsabilidad de poderle decir a otras personas cómo Dios te ha liberado de aquellas cosas que te atan, de aquellas cosas que te molestan en tu vida. Dios no te hizo para vivir una vida amargada. Dios te hizo para vivir una vida y tener una vida y vida en abundancia. Dios te hizo para que vivas una vida sirviéndolo a Él. Una vida donde cuando encuentres tu propósito en la vida, del por cual Dios te ha puesto en esta tierra, Dios quiere que tú disfrutes ese propósito. En Marcos capítulo 5, del versículo 18 al 20, le dice Jesucristo a este hombre, al entrar en la barca,
El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué increíble el testimonio de este hombre. Increíble lo que este hombre entendió que tenía que hacer. Cuando Jesús libera nuestros corazones, cuando Jesús renueva nuestras vidas, Jesús desea que nosotros podamos proclamarlo a los cuatro vientos. De igual forma, Jesús espera eso de nosotros, que testifiquemos cuán grandes cosas Dios hace en nuestras vidas y que seamos portavoces del glorioso evangelio que puede transformar la vida de aquellos que están arruinados por Satanás mismo. Si Satanás tiene el control de la vida de muchas personas, Satanás tiene arruinado a muchos seres humanos, y Jesús es el único, con una sola palabra, que puede liberar a estas personas. Satanás tiene ese control en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros se lo permitimos. Y Él, no solamente Él tiene el control, pero también el pecado. ¿Quién o qué tiene el control de tu vida? ¿Quién o qué tiene el control de tu vida? ¿Has considerado dejarle a Jesús el control de tu vida? Si Jesús te ha dado libertad, ¿de qué forma se lo estás agradeciendo? Jesús va por nosotros y nos da segundas oportunidades. Él desea que nosotros cambiemos el propósito de vida si es que estamos en el propósito equivocado o en el que pensamos que debe de ser correcto, pero tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Jesús desea cambiar el propósito de tu vida. Pero ¿quién tiene control de tu vida en este momento? ¿Qué cosas controlan tu vida? Tus actitudes, tus acciones, tu temperamento, tus deseos. Jesús nos da la libertad de los mismos demonios. Quiere decir que Él te puede liberar de cualquier cosa negativa que controle tu vida. Solamente tienes que entregarle ese control al Señor. No sé cuáles son las cosas con las que estás luchando, pero lo que sí te puedo decir es, si se lo entregas a Dios, se lo entregas a Jesús, Jesús puede hacer maravillas en tu vida. La opción es tuya. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y poder observar, Señor, que hay cosas que controlan al ser humano. Y yo te pido, Señor, que ahí donde mis hermanos, mis amigos, amigas, hermanas, están ahí sentados, desde donde están viendo, Señor, de donde están escuchando tu palabra, yo te ruego, Padre, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones, que puedan recibir, Señor, y experimentar la libertad que solo tú nos puedes dar. Sabemos que el ser humano es más valioso que el dinero. El ser humano tiene más valor que cualquier cosa económica en este mundo. Y que tú valoras a cada persona. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder valorar a tu creación. Y que cuando nosotros, Señor, experimentemos esos cambios, a los cuales nosotros tenemos que abrir el corazón y reconocer qué cosas nos están a nosotros controlando, nosotros podamos venir ante tu presencia, arrodillarnos ante tu presencia y de rodillas entregarte, Señor, cada una de esas cosas para que tú comiences a transformar nuestros corazones. Muchos nos sentimos desanimados, muchos nos sentimos como que no podemos seguir más, muchos nos sentimos, Señor, como personas que realmente estamos en el camino correcto, ¿no? Pero es porque hay cosas, Señor, que están controlando nuestras vidas. Hay pensamientos, hay actitudes
que están llevándonos a una negatividad, a no entender, Señor, quién verdaderamente eres tú. El día de hoy queremos decirte, gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes la voluntad, el poder de cambiarnos con una sola palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos a una voz decimos, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mantengámonos orando los unos por los otros. No olviden lo precioso, lo maravilloso que es podernos estar apoyando en oración los unos por los otros. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Quedamos con el Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de la presencia del Señor. Bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fui
ya no somos más esclavos del temor. Podemos estar seguros que somos hijos de Dios cuando hemos cedido el control de nuestras vidas a Cristo. Ya no somos más esclavos absolutamente de nada cuando Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si hay cosas que están controlando tu vida y detienen tu vida del propósito para el cual Dios te puso en esta tierra, es tiempo de que abras tu corazón a Dios y pongas a cuenta tu vida con el Señor. Dios te bendiga y recuerda que ya no somos más esclavos del temor. Ahora podemos decir con libertad, somos hijos de Dios. Bendiciones. A continuación tendremos algunos anuncios, pero no quiero concluir este servicio sin antes reconocer a los líderes de Iglesia Amor y Restauración. Mis hermanos líderes, ustedes fueron una bendición el día de ayer en mi vida. Hubo algo totalmente inesperado. Jamás esperé poderlos ver en la parte de enfrente de mi casa, ayudándome a limpiar la parte de enfrente de mi casa. Ha sido bastante el trabajo, ha sido bastante lo que se ha invertido en este tiempo, en los videos, con la tecnología y todo eso, pero para mí fue una bendición y quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, gracias por preocuparse por su pastor. Dios los bendiga y Dios les multiplique por 1000 todo el amor y el cuidado que ustedes tienen por una persona como yo. Gracias y Dios me los bendiga. Amén. Gracias por su atención a los anuncios semanales. Queremos recordarle a cada uno de ustedes que los días martes a las 7:30 de la tarde tenemos devocional semanal Momentos de Restauración. Momentos de Restauración es un corto devocional que nos ayuda a meditar, a pensar en lo que Dios está hablando en esa semana a nuestras vidas. Le animamos que nos acompañe a través de Facebook Live, buscando la página de nuestra iglesia, Ministerios, Amor y Restauración, Lancaster, California. También, el día miércoles, tenemos como siempre nuestro estudio bíblico en inglés. Nuestros estudios bíblicos en inglés se están haciendo vía Zoom. Si usted gusta ser partícipe de nuestros estudios en inglés, por favor, envíenos su correo a nuestro correo electrónico amoryrestauracion2017@gmail.com. Otra de las cosas más que estamos haciendo también es los días viernes 7:30 de la tarde estamos también en vivo a través de Facebook Live. Amor y Restauración está llevando una serie que hemos titulado Los unos a los otros. ¿Cómo tratarnos los unos a los otros? Esto nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. De igual forma, búsquenos en Facebook Live, Ministerio Amor y Restauración Lancaster, California, hora 7:30 de la tarde. Y una última cosa que queremos que por favor no lo olvide, ayúdenos a ayudar a otras personas. Ayúdenos a proveer a familias con necesidades genuinas. Por favor, estamos dispuestos a ayudar. Llame al teléfono 661-609-4135. Dios nos ha bendecido y queremos ser de bendición a la comunidad, a las personas que necesitan esa ayuda. No importa quién sea, queremos ayudar. Ayúdenos a ayudar a nuestra comunidad en el nombre del Señor. Y si usted gusta dar sus donaciones, no olvide de bajar la aplicación Google Pay. A través de Google Pay usted se registra su tarjeta y después de eso usted puede registrarse juntamente con nuestro correo electrónico.
Esto es totalmente voluntario. Si usted gusta dar una donación a la iglesia, es más que bienvenida. Y Dios le pague y le bendiga por su ayuda, por su cooperación. Este ha sido el pastor Oscar Chávez, Iglesia Amor y Restauración. Dios bendiga a cada uno de ustedes y recuerde, Dios no se aparta de nosotros. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Él. Nos despedimos de este servicio, mas no de la presencia de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes.